En dispositivos, ¿no? Sí, ahí. Sí. Buenas tardes. Hola. Aceptar. Espérate, que lo está grabando. Buenas tardes. ¿Se me oye? Yo creo que no se me oye. ¿Me oís? Sí que se te oye, se están conectando. Ah, vale. Vale, que estábamos aquí probando varias cosas Sepárate. con el sonido y demás. Vale. Bueno, buenas tardes. Veo que estáis entrando, ya hay varias por ahí. Buenas Muy bien. tardes. Hola, hola. Gracias por estar, por encontrar este ratito para uniros también aquí al encuentro de hoy, donde vamos a hablar, como sabéis, de salud mental en la mujer con alguna coagulopatía. Es verdad que es un tema que pues, en alguna webinar anterior se ha tocado de un poco de pasada, pero nos parecía interesante que se tocara con más profundidad, ¿vale? Para ello tenemos hoy, estamos muy bien acompañados porque tenemos al equipo de psicólogos de ASECOBA. Tenemos por un lado a Alejandro, aquí a mi lado, ¿vale? Hola, buenas. Alejandro Claro, Santana y Mae Asensio, ¿vale? Acércate, Mae, por ahí, para que los conozcáis también, ¿vale? Iremos hablando todos un poco de las preguntas que os hemos ido pasando en el cuestionario que habéis hecho, ¿vale? Y al mismo tiempo a Karen también, nuestra vicepresidenta, que la tenemos aquí hoy. Hombre, claro, Karen, que ya la conocéis muchas, ¿vale? Y también pues va a ir compartiendo un poco su opinión de estas preguntas que os fuimos formulando en el cuestionario. ¿Vale? Sí, a ver, sí, quita el sonido si no retumba. Bien, antes de empezar, bueno, os quería comentar como siempre que esta sesión se va a grabar, siempre lo hacemos, ¿vale? Nos gusta tener cada webinar luego grabada para quien no pueda conectarse y luego la pueda ver. Entonces, si alguien no quiere, digamos, salir, pues podéis quitar la cámara y ya está, sin problema. Y algo importante también, cuando queráis participar es muy sencillo porque podéis levantar la manita que tenéis hacia abajo en reacciones, ¿vale? Es levantar la manita y enseguida podéis también uniros al coloquio que tenemos aquí esta tarde, ¿vale? Preferimos que sea así pues para que luego no nos falte tiempo al final, como otras veces que lo hemos hecho más al final, y así pues vais también compartiendo y diciendo lo que opináis de cada pregunta, ¿no? Del tema en cuestión. Vale, antes de empezar con el cuestionario propiamente, yo quería simplemente pues comentaros lo que es el concepto, la definición que da la OMS sobre salud mental. Salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades intelectuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Esto es un poco pues para partir de este concepto, porque todo lo que era el cuestionario trataba sobre este objetivo, esta idea de hablar de qué es para cada una de nosotras el tema de la salud mental, ¿no? Que a veces descuidamos, pero que es importante, al igual que la salud física. Entonces yo ahora un poco por romper el hielo, por decirlo así, comentaré la primera pregunta, iré leyendo cada cuestión, cada pregunta, y entre todos pues vamos a ir comentando las respuestas, al igual que pues si tenéis alguna idea, alguna duda, algo que queráis aportar o desde vuestra experiencia, os invito a que lo hagáis, ¿vale? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Como veo que están silenciadas, vale. Bueno, si no me oís bien, en cualquier momento, pues decidlo, que tenemos a Juan Carlos ahí de técnico, dando paso a quien va entrando, o si hay algún problema, pues él lo soluciona. ¿Vale? Vale, la primera pregunta decía,
¿Tener una buena salud mental para ti estaría relacionada con el concepto de bienestar, autocuidado, calma, autoestima? ¿Con todos o solo con alguno? El 100% hemos contestado, digo bien porque yo también, que sí, que todos son, digamos, conceptos que van relacionados, es así. No sé si faltaría alguno. Si se os ocurre alguno, pues lo podéis decir ahora. Pero vamos, que pienso que todas estamos de acuerdo en eso. ¿Queréis aportar alguna cosa más en esta pregunta? Partiendo de qué es la salud mental para todas. ¿No? ¿Seguimos? Aquí, desde luego, ha habido unanimidad. Todas, el 100%. En la siguiente, ahí ya vamos a hacer alguna aportación diferente. La siguiente pregunta, la 2, dice: sabemos que cada situación es distinta según cómo nos afecta la enfermedad, pero ¿dirías en tu caso qué percibes que te afecta en tu día a día? ¿Poco, bastante o mucho? Vale. En este caso, pues hay que decir que es verdad que la mayoría, un 56,5% de 23 respuestas, que eso no lo había dicho, y la verdad que nos alegra mucho ver que ha habido bastante respuesta, bastante participación, aunque también os digo que no todas han contestado las 23, o sea, las 23 no han contestado todas las preguntas, pero es una buena participación, la verdad que sí. Nos alegra ver ese resultado de que la mayoría, un 56, como decía, 5%, dice que le afecta poco el hecho de tener la enfermedad. Claro, esto nos lleva a preguntarnos varias cosas, porque, bueno, yo pienso también desde por un lado, ¿no? Si el momento en que te afecta esa enfermedad no te va a afectar igual si te acabas de enterar de que la tienes, por ejemplo, o si ya llevas mucho tiempo con ella, eso por un lado. Pero digamos que se nos ocurren varias razones, ¿no? O varios motivos que pueden llevarnos a contestar eso, ¿no? De que a la mayoría no le afecta demasiado. Quizás nos preguntamos también si en ello puede repercutir o influir que la medicación haya avanzado bastante. ¿Qué pensáis? Y ahora os lanzo la pregunta, quien quiera. ¿Qué pensáis? ¿No? Los tratamientos han avanzado mucho, ¿no? Y eso pues a lo mejor hace que nos hayamos relajado, entre comillas, un poco más, o que no nos parezca tan peligroso, ¿no? El tener una enfermedad crónica, que es verdad que sigue siendo crónica para toda la vida, pero al igual tenemos menos miedos, ¿no? Tanto si es por nosotras como si es por nuestro hijo o hija. El avance es indudable, el avance médico que hay con los tratamientos ahora, hoy en día. Por otro lado, hay un mayor apoyo, ¿no? Apoyo social, familiar en general, y médico, por supuesto, o especialistas, ¿no? Del tema, hematólogos, psicólogos, con el que podemos arroparnos, ¿no? Que tenemos más ayuda. Entonces, pensamos que quizás por ahí ese 56% se debe a esto. ¿Se os ocurre alguna cosa más, las que hayáis contestado en este caso, que os afecta poco? ¿No? ¿Queréis comentar algo? ¿No? Bueno, pues seguimos. Después hay un 30%, un 30,4% exactamente, que dice que le afecta bastante, ¿vale? Pues volveríamos a decir un poco según en qué estado estamos, ¿no? Y en qué fase, ¿no? De la enfermedad, si nos hemos enterado, como decía antes, hace tiempo o no. Si realmente tengo una sintomatología que nos afecta bastante, y eso pues sí que nos afecta en el día a día, obviamente la calidad de vida no es la misma. Y luego pues es verdad que hay una minoría, un 13%, que opinan que les afecta mucho en su día a día, ¿vale? Y esto sí que, aunque sea una minoría, hay que valorarlo también, hay que tenerlo en cuenta, porque nos gustaría saber, en este caso, las que habéis contestado bastante o mucho, qué os ha llevado a decir eso, ¿vale? No, sí, yo también pensaba eso, que me gustaría eso, que la gente que haya contestado eso, que explique el porqué de Claro, esa respuesta. claro, es que es interesante.
igual se nos pasó poner ahí el por qué, explica el motivo, pero os lo lanzo ahora, os lo lanzamos, ¿verdad? ¿Qué opináis? Laura parece que quiere. Laura, Laura Vale. quiere Hola, decir buenas algo, tardes. que te Bueno, hemos yo, silenciado. ¿me oís? ¿Me oís? Sí, ¿No me oís? eres tú la que no tiene el altavoz activado. Pues a ver, esto sí no está bien. Hola. Bluetooth Yo, mode. A Laura, yo sí que os oigo. ¿Me oís a mí? Ah, que habría, que la acabo de activar. ¿Me oís? Sí, ahora sí. ¿Ahora? sí, perdona, es que no te oíamos antes, vale, ya está, Vale. fuera, quitamos el altavoz. Ya está, fuera, así. Vale, pues Venga, yo no recuerdo porque estoy mirando las preguntas, pero están en el cuestionario que enviasteis antes de rellenarle y enviarle. Pero si no recuerdo mal, creo que yo personalmente puse, ¿percibes que te afecta en tu día a día? A mí mucho, a mí mucho. Yo mi coagulopatía la conozco desde los 4 años y a mí me ha afectado mucho. A nivel físico, mis problemas de andar, mis problemas de movilidad con el brazo derecho, o sea, con el codo derecho, y a nivel psicológico, pues ya no tiene, no sé cómo llevarlo, ya no sé cómo llevarlo. Entonces, para las personas que están empezando o están teniendo ahora diagnósticos y así, pues no sé cómo lo pueden llevar, pero yo que lo tengo desde, o sea, yo desde nacimiento, evidentemente, desde que lo tengo diagnosticado, desde que lo sé y tal, yo pensaba que no me afectaba, que ya lo tenía muy asumido, pero me he dado cuenta de que ni lo tengo aceptado ni lo tengo asumido. Y Claro. entonces me afecta muchísimo el día a día, el levantarme, el andar, el movimiento y todo. Tengo que ser muy cauta al Ya. día, hasta que me levanto y digo, venga, a ver cómo vamos a tener el día y así. Y esa es mi cosa o mi día a día de, venga, hasta mañana, sé cómo me puedo ir por la noche, pero no sé cómo me voy a levantar. A ver, Laura. vale, ahora sí, es que se había conexión en esto. ¿Me habéis? ¿Se ha oído? No sé si se ha Sí, oído. sí, pero es que un segundo congelada. Ah, Sí, congelada me tenía que quedar. Comentándome que no lo tenías del todo aceptado, ¿no? Que independientemente de que... Y que cada vez sientes que más partes de tu vida se quedan limitadas, ¿no? Y que desde ese punto te estabas sintiendo muy afectada. Y ahí ha habido un momento que se ha cortado Pues la... eso, que a día, lo tengo desde, o sea, desde nacimiento, lo sé desde hace muchísimos años. He podido acceder a tratamiento desde hace muchos años también, pero cuando yo ya accedí a tratamiento, yo ya estaba, por decirlo de alguna manera, mis articulaciones ya estaban dañadas, ya eran diana y ya no se pudieron, por mucha medicación que me pinche o lo que sea, no, yo no he conseguido estar mejor. Pensé que lo tenía asumido y mm, que sí, vale, pues mira, lo tengo y lo llevo bien, pero he visto que el día a día ya de una temporada para acá que y no lo acepto tampoco, y que tampoco lo acepto. Sí, porque cada vez es un duelo diferente, ¿no? Puedes elaborarlo, ¿no? Eh, Y de repente parece que hay algo que no sabes cómo manejar y vuelve a abrirse y hay que reevaluarlo. Hay días que digo, otra vez esto no puede ser. O sea, otra vez ese dolor y esa incapacidad que me produce me impide pues hacer muchísimas cosas. Entonces, pues todo es a tragar y llorar. Y, y pensé que lo tenía, o sea, que la tenía aceptada y que dije, bueno, bien, pero he visto que no. ya, Entonces, a las personas, a las mujeres que empiecen a saber ahora la enfermedad que tiene y todo, pues que no dejen, si se tienen que medicar, que no dejen de medicarse, porque ya somos adultas, no como cuando somos pequeños, que no, yo no me quiero pinchar, como los niños. claro. Yo siempre me he identificado como un niño porque era muy raro ver a una mujer con una coagulopatía, como sigue siendo ahora, pero bueno. Pero que no dejemos de tomar las medicaciones que tenemos que pincharnos, lo que nos mandan, y estar muy, muy bien asesorados, tanto por médicos físicos, o sea, por médicos traumatólogos, hematólogos y todo esto,
y el psicológico, ese tenía que ser el primero. El primero. Esencial, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. muy importante. Vale, Laura, gracias por compartir tu experiencia. Gracias a vosotros. Vale. ¿Alguna quiere comentar algo más antes de seguir? ¿No? Claro que al final es muy diferente Ya, el perfil que te puedes encontrar, ¿no? Dentro de de la cada, comunidad Patri. claro, cada mujer Estaría bien está- que pudiesen compartir Lo alguna estás más. viviendo desde un punto totalmente diferente. Claro, es que la sintomatología es muy distinta según lo que tenemos, ¿no? Incluso pues algunas tienen más síntomas, otras realmente lo han normalizado, como dijimos en alguna webinar, y sí que les afecta, ¿no? Porque la calidad de vida no es la misma, pero digamos que ya lo han interiorizado tanto que ya lo ven como algo habitual, algo normal. No, es que en mi familia todas las mujeres sangraban mucho, ¿no? Por ejemplo, que lo hemos dicho. ¿Os acordáis? Muchas veces esto se ha comentado, pero sí es así, es así. Pues nada, si os parece entonces vamos avanzando. La siguiente pregunta, ¿vale? Que nos va a conducir un poco ahora Mae, nos va a comentar las respuestas, es: desde que eres conocedora de tu enfermedad, ¿en qué esferas de tu vida piensas que te afectan? Bueno, aquí sobre todo la respuesta que más ha salido ha sido todo lo referente a la reproducción, a la maternidad, al planteamiento de tener descendencia, incluso pues eso, con diferentes palabras, pero todas vienen a decir lo mismo, a tener familia, incluso el después, ¿no? A la salud del hijo, cómo le va a repercutir esto. Entonces, bueno, esto sobre todo da que pensar de esa incertidumbre, ¿no? Y ese miedo de lo que es tener un hijo enfermo, ¿no? Esas expectativas que cuando uno pues cuando una quiere ser madre, pues piensa en cómo va a ser ese hijo, ¿no? Cómo va a ser su bebé. No piensa en que va a ser un bebé enfermo. Y luego también se asocia mucho con la incertidumbre y el miedo a lo que se supone que es la hemofilia, por ejemplo, ¿no? En el caso de la hemofilia. La hemofilia es sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Voy a ser capaz de ver a mi hijo sufrir? ¿Voy a ser capaz de no sentirme culpable por eso? ¿Voy a ser capaz de protegerlo y no sobreprotegerlo? Y aquí también tiene mucho que ver esa experiencia familiar que a lo mejor hayamos podido ya experimentar y ver. Si esto ya lo hemos visto en casa, lo hemos visto en el padre, lo hemos visto en hermanos, es como una experiencia que ya nos dice lo que nos vamos a poder encontrar. A lo mejor no con la misma gravedad, pero sí que estamos con un poco esa experiencia de ver las dificultades que que han ido pasando, ¿no? El bebé cuando ha tenido que jugar y ha habido ahí un miedo a que se haga daño. En el colegio también, ¿qué le pasará a mi hijo cuando yo no estoy, cuando no estoy ahí para protegerlo? ¿Qué deportes podrá hacer y qué deportes no va a poder hacer? ¿Qué limitaciones va a tener? ¿Qué hemorragias va a poder tener espontáneas que van a poner en peligro su vida? Y todo esto es como que te hace pensar en esto. ¿Puedo anteponer mi deseo de ser madre a todo esto que puede pasar? Es como ya no arriesgo yo mi vida, sino arriesgo la vida de un otro, ¿no? Y ese otro es mi hijo. Con lo cual, es verdad, ¿no? Que es
una situación muy difícil que hay que sopesar. Hoy en día sí que contamos con esa evolución en las técnicas, en poder hacerte una técnica in vitro en la que te diga o te suavice o te dé más seguridad para llevar a cabo todo esto, ¿no? Todo ese deseo de querer ser madre. Pero como muy bien han puesto algunas mujeres en sus respuestas, también es iniciar un proceso emocionalmente duro, física y emocionalmente también duro, ¿no? El someterse a una técnica de este tipo. Y luego, por otra parte, también estaría el rol de madre cuidadora, ¿no? En la que ella puede sentir o puede tener la idea de que la madre es la que cuida al hijo y de que eso tiene mucho peso. Es una idea que es innata, ¿no? Con lo cual, bueno, habría ahí también pues, ese estresor. Bueno, ¿qué pensáis un poco de todo esto? ¿Alguna se ve identificada con alguna de las cosas? ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Qué es lo que le ha afectado más en su vida? ¿En qué esfera? Pues yo vuelvo a decirlo. Laura, No habla nadie. Es tuya, Laura. Es que yo en mi caso, como siempre digo y siempre hablo de mí, yo en mi caso soy yo la que lo padece. Si sufro, a mí a mí me ha afectado a nivel general en todos los aspectos de la vida, social, laboral, todos, en todos, ¿vale? Eh, a nivel de ser mamá, yo soy mamá, pero mi hija, gracias a Dios, o a quien sea, no tiene nada. O sea, no tiene ningún problema de coagulación ni nada por el estilo. Y si ya el sufrimiento de por un hijo, de estará bien en el cole, estará bien en el instituto, que no se caiga, estando sano, yo me he puesto, yo con mi hija la he sobreprotegido también Claro, por cómo me sobreprotegieron a mí cuando yo era pequeña. claro. Laura, no corras, cariño, Laura, no sé qué, Laura, no puedes, que en mi vida que te vas a hacer daño, con todo el amor del mundo, pero me sobreprotegieron porque correr, pum, esguince, golpe, sangrado, pum, no me quiero pinchar, el cuento que ya sabemos, ¿no? Entonces yo a mi hija, estando sana, la he sobreprotegido, que muchas veces digo, Laura, piénsalo, que Claudia no es, Claudia es mi hija, ¿vale? Que Claudia está sana, que Claudia no le pasa esto. Tiene Claro. otra cosa que no tiene nada que ver con la coagulación, pero gracias a Dios no pasa nada, ¿no? Pero con todo y con eso, siempre, muchas veces digo, ay, mismamente cuando se desarrolló, digo, ay, Dios mío, ahora, y nada, o sea, es que estábamos asustados, mis padres que lo vivieron conmigo y ¿qué la va a pasar? Es que no es como yo, pero ese miedo a que sí, vale, diagnosticado que no tiene, o sea, no está diagnosticada, no es que no esté diagnosticada, está diagnosticada que no lo tiene, pero ese miedo de que la va a pasar por cómo lo viví yo. El miedo perdura ahí, ¿no? Entonces, Una emoción que... Digo, que el miedo perdura ahí. sí, Dependiendo sí, sí. que cambien las Eso, circunstancias, ¿no? Yo me voy con ese miedo a la vida. Porque, mm, bueno, a mí me han educado en cierto modo emocionalmente que a la vida le tengo que tener miedo, ¿no? Y sí, que la vida es sí, peligrosa y que no puedo salir de casa y que no puedo hacer esto o lo otro. mm, Entonces, inevitablemente, ¿cómo voy a educar yo a mi hija, ¿no? Con lo que yo tengo dentro, mm. con el miedo. Pues estando sana, ya os digo, una protección que hasta que me he dado cuenta que tenía que hacer, a ver, relaja, frena, que gracias a Dios, si se cae se va a levantar, si se da un golpe se la quitará, que no hay que Claro, echar a correr a ningún sitio, pero esa sobreprotección. Entonces entiendo y me pongo en la piel de una mamá
con un niño con una hemofilia o una coagulopatía, una niña o lo que sea, y vivir o sea, un miedo terrible a que salga por la puerta. Ya, Claro, Es, que sería un poco pues eso que tú decías, ¿no? El pararte y el frenarte, ¿no? Y gestionar primero tus miedos, ¿no? Porque haces un muy flaco favor el transmitírselos al hijo. al transmitírselo, sí. Así Mm. que ahí también el apoyo a la mamá. Siempre hablamos de la mamá, está la mamá y el papá, es pero no que sé, es como mamá es, parece que papá no hay papá nunca en pero ningún nos sitio. llevamos, pero nos llevamos la mayor parte, la mayoría de veces. Sí. Es Pero así, es así. En es alguna todo pregunta que mamá. viene más adelante también aparece un poquito también esa evolución de la corresponsabilidad, ¿no? De cómo ahora parece que no ya solo es la mujer la que tiene todo el peso, Sí, ¿no? sí. En algunas respuestas sí que se va a ver un poco pues esa repartición, ¿no? Claro, yo no he contestado a las de si tengo hijos, no sé qué, a esas no he podido contestar porque no podía Claro. contestar a eso al no Claro. tenerlo. Entonces, yo puede que sea de esa primera pregunta que he hablado antes en carne, de muchas estaban sin contestar porque yo no podía contestar a nada de eso. Pero Claro. sí, es mamá, es la mamá todo, pero bueno, los papás teníamos que tener, me incluyo como si tal, no transmitir ese miedo de, ay, por Dios, que le va a Ya. pasar lo que a mí, ay, no sé qué, eso. Y A eso ver, también es cierto, yo por ejemplo que soy mamá de dos, también es cierto que por ejemplo que lo comenté en el encuentro que tuve hace poco Sí. de mujeres, que cuando yo tuve a Fede también me pasó que claro, yo decía, bueno, cuando me quedé embarazada de Fran, dije, bueno, con Fede tampoco lo pasé tan mal, entonces quizás era como una sensación de decir, vino porque tenía que venir y bueno, y que sea lo que tenga que ser y lo vamos a afrontar. Porque Fede le ponemos su medicación, está bien, no tiene demasiados problemas. Y resulta que al final fue peor, porque Fran tuvo inhibidores, derrames espontáneos, derrames cerebrales, ingresos, bueno, fue mucho peor. Pero es cierto que yo creo que las generaciones de ahora gestionan el miedo de una manera diferente. Sí, que es verdad. Porque yo con Fede se llevan 10 años de diferencia, ¿no? Fede tiene 25, Fran tiene 15. Y yo veo que a Fede sí que le afectó mucho más mi inseguridad y mis miedos que a Fran. O sea, Fran a día de hoy juega baloncesto. Y él es como que si no tuviera hemofilia. Está bien que la medicación ha avanzado mucho, pero él ha tenido muchísimos problemas. Y yo no lo he dejado andar en bicicleta cuando tocaba, correr, en hacer ningún deporte, hasta que tuvo la nueva medicación. Pero él, o sea, yo cada vez que le digo, pero Fran, ten cuidado, y es que a mí me sale innato, o sea, mide 1,90 m, es mucho más grande que yo, y por ahí vamos andando y se tropieza, y yo enseguida mi instinto es agarrarlo. Claro. Y claro, y él me mira como diciendo, si me caigo, me caigo. Claro. O sea, yo veo que ahora la juventud gestiona esos miedos de una manera muy diferente a Sí. mejor, ¿no? Porque claro, porque si fuera como yo, va mal. Pero no sé, yo creo que también es diferente y también la relación de la madre y el padre, porque por ejemplo mi esposo es extremadamente miedoso, muchísimo más que yo. Entonces, yo lo que veía era que si yo ampliaba el miedo a la relación familiar, o sea, el niño al día de hoy no hubiera salido por la puerta de casa. Entonces, claro, uno de los dos siempre tiene que compensar o equilibrar esa sensación en la familia, porque Fran, con 15 años es la primera vez, por ejemplo, este verano que se fue a un viaje de verano 2 semanas al extranjero. Y claro, y mi marido en el momento que se va, lo primero que me dice es, si le pasa algo, es tu responsabilidad. Todo para la mujer. Claro, porque yo no lo dejaría ahí, sí. Entonces, pero claro, o sea, yo estaba súper tranquila, habíamos gestionado todo con el sitio donde iba y yo veía que no había mayor problema que lo que le pudiera pasar ahí era lo mismo que le podría pasar aquí.
Pero claro, yo creo que la familia a veces tiene que compensar un poco y equilibrarse y creo que eso sale natural, en realidad. Sí. Cuando ves que uno tiene más miedo que el otro, es como que el otro se hace más fuerte. Sí, sí. Muy buena tu apreciación y comentarlo, Karen, porque también lo vemos aquí con otros chicos, ¿no? Con otros socios. Es verdad que los miedos no son los mismos, ¿no? Cuando ves que por un lado la medicación es mejor, eso está claro, pero también que nos demos cuenta como padres, ¿no? Y cuidadores de que es verdad que transmitimos esos miedos, aunque sea inconscientemente, se transmiten los patrones. Es lo que decíamos. O sea que está bien reconocerlo y darnos cuenta. Nada, sigamos Yo, en este hay una cosa sentido. que querría decir sí. con el tema del miedo. Creo que cuando, pues claro, porque todas estáis hablando desde un punto en el que habéis llegado a un momento de vuestra vida en el que habéis dado cuenta de que ese miedo ha estado y que ha condicionado vuestra vida, ¿no? ¿No? Y yo no sé si será el caso, pero muchas veces lo que sucede con eso no es como hasta como un enfado contra el miedo o de querer excluir al miedo, ¿no? Como, no, yo creo que hay una parte que hay que honrar al miedo, ¿no? Es Sí. decir, el miedo estuvo aquí y nos ayudó a sobrevivir, nos ayudó a seguir hacia adelante cuando no teníamos otros recursos. Ujú. Y bueno, creo que es muy importante también saber el valor que tiene. Y que querer tener menos miedo no significa excluirlo por completo, ¿no? No es decir, venga, Ya, no oye, tengo ninguno, exacto. claro, es como ella, tengo Sí. miedo, preparo. Claro. Hablo con la gente de allí, le hablo de la medicación, le digo cómo va a funcionar, gestiono las cosas de una manera, ¿no? Y le hago caso al miedo. Y el miedo tiene una sustancia y una importancia porque está permitiendo que eso siga, ¿no? Y entonces, no es el mismo miedo que tendría la madre de Laura en su momento Claro. que el miedo que has tenido tú siendo madre con un niño de 25 y los 10 años de diferencia que ha habido de medicina, ¿no? Ujú. Nada, eso. Mira, pues la siguiente pregunta nos viene que ni al pelo, porque justamente está relacionada, porque es así, una me llevaba a la otra Mm, y en este sentido se refiere a si tenemos apoyo familiar. Un 91%, bueno, ahora os comenta Mae también los resultados de de la si tenemos apoyo familiar o no. Bueno, esta pregunta también es muy importante, ¿no? Porque lo primero me gustaría decir qué sería el apoyo familiar. Y un apoyo familiar está relacionado con la unión, con la comunicación, con la confianza, con la convivencia, con un soporte que existe entre los miembros de la familia. Y es un aspecto de la vida de las personas súper importante para tener una buena salud mental. Con lo cual, cuando hemos visto los resultados, pues nos hemos alegrado, porque sale de las personas, de las 23 respuestas, hay 21 personas que dicen que sí que tienen apoyo familiar. Solo 2 personas dicen que no la tienen. Entonces, este 8,7% o estas 2 personas que dicen no tener ese apoyo familiar apelan a una incomprensión y a una soledad que sería pues lo que haría no tener ese apoyo. Entonces, cuando esto pasa, ahí habría que preguntarse cómo podríamos suplir para las personas que les puede pasar esto, ¿no? Ese vacío o esa falta de apoyo. Porque un apoyo, y más cuando hay una enfermedad familiar, es súper importante. Y quien no lo tiene suele derivar en una tristeza tan grande y en una soledad tan grande que es donde en mayor medida aparecen depresiones. Entonces, habría que trabajar esto, ¿no? ¿Qué puedo suplir? ¿Qué puedo poner que me falta a mí ese apoyo y de dónde lo puedo sacar? Sería un poco lanzaros a vosotros o a vosotras esa pregunta, ¿no?
Pues yo creo que la asociación, ¿no? El grupo Claro. de la asociación, de los compañeros, de, no sé, lo que formamos en la asociación es una cosa importante, Claro. porque Sí. compartimos las mismas experiencias. Mm. Y ahí la importancia, ¿no? De la asociación. Sí, a nosotros en el grupo nos ha pasado mucha gente que por ahí o que está sola o que viene de otros países y no tiene nadie aquí y que se apoya en el grupo consultando, preguntando y entre todos, a ver, la comunidad, ¿no? La comunidad es importante. Entre todos poder apoyarnos. Ujú. Exacto. De hecho, yo también cuando hace unos años pensé que era necesario tener este grupo del colectivo de mujeres de la asociación, una de las principales ideas era esa, que pudiéramos las unas a las otras pues apoyarnos, informarnos, tener un poco ahí, pues como decimos, ¿no? El apoyo de las que han pasado por una situación similar y por otro lado, pues visibilizar que también existimos, que no solo somos madres y cuidadoras, sino también personas que sufrimos, padecemos y podemos deprimirnos, como muy bien decía Mai, ¿vale? Porque es así, es importante tener siempre ahí y pues eso, sentirnos siempre con ese apoyo, digamos. Bien. Manda un mensaje, Susana, ¿Sí? al chat. No sé si Ah. os parece si dejamos un huequecito Sí, para leerlo y claro. atender a lo que ha Estáis dicho. mandando, A, a ver, a ver, sí. no te ha salido ahí. Buenas tardes, la verdad que a mí me domina el miedo. Vale, entro en pánico con los sangrados y no lo puedo controlar. El apoyo familiar está, pero tiene límites por la incomprensión, por el hartazgo, por las limitaciones que no entiende. Claro. Claro. Sí, sí, lo sé. Bueno, hemos hablado alguna vez, Susana, cuando nos hemos visto en Madrid, por ejemplo, lo sé. Pero aún así, si hay, digamos, veces, ¿no? que tu entorno familiar no es suficiente, pues es importante buscar otra ayuda, otro tipo de ayuda. Claro. Hay mujeres que respondían en esta pregunta, pues que a veces se sienten solas y no tienen ese apoyo, pero no solo solas físicamente porque no tienen a lo mejor un padre al lado o familiares, ¿no? Sino incluso a lo mejor a veces estás con familia y no te comprenden o no sientes que te estén apoyando cuando realmente lo necesitas. Entonces es importante saberlo, darte cuenta y buscar el apoyo, ¿vale? Bien sea en la asociación o en, Amistades, exacto, en amistades. o a veces también el personal sanitario, ¿no? También el equipo, ¿no? El equipo pues, de médicos que es bueno tener. Es bueno tener también ese vínculo, ¿no? con el médico, con el tener esa relación y esas dudas, no callárselas, ¿no? Sino preguntarlas. Mm. Al final, cuando nosotros como animales, cuando hay algo, el miedo, supone que hay algo que me puede generar una agresión, ¿no? Algo que me puede quitar algo que es mío. Las tres respuestas que tienen naturales el sistema nervioso son huir, atacar y hacerme el muerto. Lo que sucede es que nosotros, los seres humanos en concreto, hemos dado mucho apoyo a una, en especial pedir ayuda, ¿no? En el momento en el que yo siento miedo o siento que tengo una emoción que me sobrepasa por completo, ahí es donde verdaderamente yo me puedo calmar, en el momento en el que yo puedo compartir eso con la otra persona. Porque lo verdaderamente traumático de lo que me sucede no es lo que me está sucediendo, es vivirlo en desamparo, ¿no? Y yo creo que hay un punto muy importante de lo que está diciendo Susana, que es el punto este, ¿no? Lo doloroso que tiene que ser cuando tienes familiares y tienes gente querida alrededor tuya que te quieren dar su apoyo, pero por su desconocimiento hay veces bueno, me parece que hasta No saben, no saben y no están saben. metiendo el dedo Se en la callan, herida. no saben qué decirte. O simplemente no tienen las capacidades, ¿no? Porque a lo mejor ese miedo que tiene Susana lo tienen ellos por igual, ¿no? Entonces en ese momento es bastante... Hay normalmente que hay veces que pasa que la familia también tiene como estas
estas creencias, ¿no? que tienen peso y que te las has creído desde Claro. muy pequeña, ¿no? Entonces, a veces no ayudan. Sí, Sí, habla, Susana. Susana. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, una de las cuestiones que me preocupan es cuál es en realidad la fuente del miedo, ¿no? Y cómo resolverla, porque mi fuente del miedo inicial es el sangrado, ¿no? El no poder controlar un sangrado. Y nace de la propia enfermedad, pero también del comportamiento. En este caso, os referíais, por ejemplo, al equipo médico, ¿no? En mi caso, yo vivo en una comunidad autónoma pequeña, en La Rioja. Aparentemente soy la única de La Rioja que tiene esta patología, aparentemente. Y Bueno. entonces, claro, mi médico de referencia está en Zaragoza, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo vengo aquí al Hospital San Pedro, a Logroño, y el desconocimiento hace que los médicos rechacen el miedo, eso de primeras, ¿no? Que quien te tiene que atender te juzgue, o sea, yo he llegado a tener durante año y medio un diagnóstico por hemorragias ginecológicas que decía miedo patológico al sangrado, ese era el diagnóstico. Ha pasado año y medio y en realidad lo que había era un miedo patológico al sangrado, pero con una adenomiosis, un montón de miomas, una evolución tremenda de eso en año y medio, que no han querido ver porque consideraban que yo tenía miedo, ¿no? Entonces, ese buenismo social que yo detecto sobre, hay que tener todos, apoyamos la salud mental y todos hacemos la carrera a favor de la salud mental, yo eso he detectado que es mentira, que es una pose, ¿no? Como otras tantas sociales. Yo he visto que a mí se me ha penalizado el miedo. Entonces, yo tengo miedo a mi sangrado y ahora tengo miedo a la respuesta en un centro de salud que es en el que yo debería tener un apoyo y un anclaje, ¿no? No lo sé. Es un poco esa falta de tener un punto de apoyo me genera mucha frustración y más miedo, ¿no? Entonces, es un problema porque además, por ejemplo, mi médica de referencia en Zaragoza, que trata más casos de mujeres con coagulopatía, es muy empática, hace informes, manda informes a Logroño y ha llegado un momento en el que me ha dicho, Susana, no puedo seguir haciendo informes si no valen para nada. Yo intento que te estás sangrando mucho, no te vale el anchafibrin, toma Minurin. Voy y me miran y me dicen, vete a Zaragoza, 180 kilómetros. Bájate y a ver qué te dicen. Y dices, no puede ser, ¿no? Cuando pierdes esa parte. Entonces, yo sí que veo que hay muchas fuentes de miedo, ¿no? Y que alimentan muchos problemas que alimentan el miedo, ¿no? Miedo a la pérdida de tu familia porque no te comprendan, el miedo a eso, a tener algún problema médico que te suponga un empeoramiento. Y luego está ese miedo, ¿no? A la incomprensión, a que te tachen de lo que sea. Porque también hay un punto en el que se siente la figura de autoridad, la persona o el grupo que debería estar apoyándote como juzgadores, ¿no? Como que van a invalidar lo mismo que estás viviendo, tu realidad, ¿no? Que tú es tuya y que tú eres plenamente consciente de ella en el momento que se te cuestiona, claro, es como contra el mundo, ¿no? Claro. Y hay muchos casos, sobre todo con el tema de la salud y la institución como concepto, ¿no? y funcionamiento, sobre todo cuando hay partes que tienen que ver con la salud mental, porque hay una cierta tendencia a la invalidación emocional. Hay ciertas cosas que no son del todo demostrables, ¿no? Como hay un test que me diga que sí, en mi código de serie de pasos que tengo que hacer para mandarte eso no está. Así que eso lo descarto de mi realidad. No soy capaz de comprenderlo. Eso no entra dentro de mi ojo. Te lo estás inventando o no funciona del todo así. O... Entonces, claro, normal que en ese momento haya un miedo. Y el miedo está diciendo algo, que es que aquí no. Sí. Y esto estaría relacionado con la siguiente pregunta, si seguimos con el cuestionario, porque realmente hablaba de si somos madre de un niño o una niña con coagulopatía, esto nos ha hecho sentirnos responsables, al menos en un primer momento, con ese sentimiento de culpa. ¿Qué han dicho la mayoría, Alejandro? Que sí. Bueno, la mayoría han dicho que no.
el 60% ha dicho que no y el 40% ha dicho que sí. Esta pregunta la han respuesto 15 personas. Ujú. Y bueno, y sobre todo en esta pregunta es interesante hablar de la culpa, ¿no? Cómo el papel de la culpa tiene que ver con la madre, ¿no? Cómo en el rol social, de alguna manera, bueno, ya de por sí el cuidador suele tener una responsabilidad superior, ¿no? Sobre el que está siendo cuidado. Y como socialmente se ha estructurado, ¿no? La forma de diagnosticar la patología y de relacionarse a la familia, también hay un cierto punto, ¿no? De como si la mujer fuera la portadora de. Cómo eso puede condicionar a la hora de educar y a mí sobre todo hay un punto que me parece muy relevante de la culpa, que es la culpa es una invención judío-cristiana. Es verdad. Antes no existía la culpa. Y la culpa lo que tiene es, ha sucedido esto y ante lo que ha sucedido me fustigo, ¿no? Por mi culpa, mi gran culpa, ¿no? El, la acción va hacia adentro, va hacia el castigo, ¿no? El castigo interior. Y a mí me gusta mucho, aunque no tenga que ver mucho con la temática, un concepto que tienen los hindúes y los budistas, que es el karma y el dharma. Ellos piensan como de alguna forma que el karma, ¿no? Si todos venimos a esta vida y tenemos ciertas cosas en las que nos quedamos más atrapados y en las que nos quedamos más enganchados que otras personas que son congéneres conmigo, ¿no? A lo mejor yo con el miedo, con relaciones tóxicas o con trabajar demasiado, ¿no? Entonces, de lo que hablan ellos un poco es como que todos tenemos algo en la vida que se nos da, que es como una desgracia, algo que nos cuesta mucho. Y cómo el karma se puede convertir en el dharma. El dharma es cómo esa parte que a mí más me afecta lo acabo convirtiendo en algo que da sentido a mi existencia en la vida, ¿no? Pues si soy madre portadora, acabo estando en una mesa redonda, en una asociación de hemofilia, juntando a otras mujeres para que puedan compartir, ¿no? Entonces, el término que es reemplazable por la culpa es la responsabilidad. Como en la culpa hay un congelamiento, hay un castigo y en la responsabilidad la acción en vez de ir hacia mí va hacia afuera, ¿vale? ¿Y ahora con esto qué hago? ¿Qué acciones tengo que tomar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo transformarlo o darle la vuelta? ¿Cuáles son las partes en las que sí puedo estar? ¿De qué manera? No, porque seamos sinceros, la vida no es fácil y a cada uno nos reparten unas cartas, ¿no? Y jugamos la partida con esas cartas y tienes que jugarlas, sean cuales sean. Entonces, el punto es un poco cómo yo me responsabilizo de ello, ¿no? Y sobre todo, cuando soy madre puedo sentirme culpable y yo también me preguntaría ¿no? Por la gente que tenemos en el Zoom, ¿siento culpa de la patología que yo estoy viviendo por mí mismo? ¿O siento culpa porque mi familia no me acepte y no entienda esta parte que se está quedando fuera? Siento culpa cuando... Es que hay un teórico que habla de que hay tres tipos de culpa. Una culpa tiene que ver con el síndrome de Estocolmo. Cuando hay un agresor, normalmente un niño pequeño, cuando es agredido, la culpa no se la queda al agresor, se la queda el que ha sido agredido, ¿no? Por eso normalmente las personas que han sido maltratadas después perpetúan un maltrato. Pues hay otra culpa que es más tribal, que tiene que ver con mi tribu. ¿Qué hace mi tribu? ¿No? Porque yo necesito a mi tribu para sobrevivir. Si a mí me dejan fuera de la cueva y ya está lloviendo, yo me voy a morir, entonces siento culpa. Entonces, si en mi tribu dicen que el miedo es muy útil o el miedo es muy poco útil, pues tendré que hacer eso. Y si intento irme por otra dirección... Y después hay otra culpa que tiene que ver con el dar y el recibir. Que, bueno, eso la podemos dejar fuera porque no creo... Si no nos vamos ya por los cerros de Úbeda. Por los cerros de Úbeda. Entonces, bueno,
un poco cómo la culpa es un sentimiento que congela, que no nos hace avanzar, cómo aceptar eso que nos está sucediendo y cómo intentar replantearlo, hacer una responsabilidad y hacerse cargo, es un punto muy interesante. No sé si alguien quiere aportar algo en concreto. Yo quiero decir, por ejemplo, que yo creo que la mayoría de las que estamos aquí, que somos madres de un niño o una niña con coagulopatía, ¿vale? Yo soy portadora, como sabéis, de Novo, con un niño que tiene hemofilia grave. Creo que la mayoría, no me equivoco, en un primer momento por lo menos hemos sentido ese sentimiento de culpa, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Cuando el hijo ya crece, pues no sientes, digamos, la culpa de la misma manera. Por eso, muy bien diferenciaba Alejandro lo que es culpa de lo que es responsabilidad. Entonces, hay que tener clara esa diferencia. Claro que te sientes responsable, pero ya vas viendo que él es autónomo, que tiene que tomar ciertas responsabilidades, nunca mejor dicho, y precauciones, y no puedes estar siempre encima de él, digamos, sin querer sobreprotegerlo, porque sin querer lo hemos sobreprotegido la mayoría de madres que hemos pasado por ahí, porque yo soy la primera. Es verdad que ahora igual no tanto, pues porque la medicación efectivamente es mucho mejor, pero es cierto que sentimientos nos pasan, yo creo que muchos, pero son muy intensos en un principio al menos el sentimiento de culpa, ¿verdad, Karen? ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, yo cuando tuve a Fede sentía mucha culpa, es cierto, me culpabilizaba a mí por el sufrimiento que veía en él. Y pensaba que, o sea, siempre le echaba la culpa al otro, porque claro, yo me enteré de la enfermedad de Federico, me enteré que yo podía ser portadora después que él nació, porque en mi familia nadie me había dicho que mi padre tenía hemofilia, ni que era una enfermedad que se transmitía, ni nada. Yo me enteré cuando tuve a Federico. Y claro, y dije, a mí no me dieron la oportunidad de elegir. Y lo tuve y ahora tengo que cargar con esta culpa. Pero claro, después cuando yo me quedé embarazada de Francisco, sí tuve la oportunidad de elegir. Y elegí tenerlo. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, viene con una patología, como pudo haber nacido con diabetes, como pudo haber nacido con cualquier otra cosa y lo hubiéramos afrontado de la mejor manera. Claro. Entonces, yo creo que la culpa también depende en cada persona, está claro, y cómo vas evolucionando con la enfermedad. Y también la respuesta que tengas de tus hijos, ¿no? Porque yo en mi caso particular, no sé si por suerte o por desgracia son demasiado independientes. Entonces, claro, ellos no están condicionados con la enfermedad. O sea, llegó un punto en que, claro, yo les dije, no les dije, me dije a mí misma que salgan a la vida, que Qué bueno. pase lo que tenga que pasar Sí. y cuando pase algo lo gestionaremos en el Claro. momento, Sí. como se tenga que gestionar. Y así lo hice y por suerte salió bien. Porque así tenía que ser. Claro, Pero claro, yo creo que eso es una evolución. Que sentí culpa, por supuesto que sentí culpa. Bueno, Claro. un trabajo también por tu parte, ¿no? De trabajarte eso, ¿no? De suavizar eso, de quitarte miedo, ¿no? De lanzarte, de Yo arriesgarte. creo que es una parte, que es como una supervivencia Sí. que generamos, Sí. ¿no? Sí, sí. Cada una de Porque decir, o lo hago así, o o no qué lo hago. No me me quedo quedo. aquí congelada, ¿no? Claro. Muchas Claro. veces uno cambia en ciertos puntos de la vida cuando la vida te dice o lo haces o lo haces. O lo haces, sí. Así o sí. La gente llega a consulta cuando llega a ese punto, ¿no? En el que ya la vida le está diciendo, mira, ya Claro. estás evitando mucho, ya no te estoy dando la chance. Mm. Había algo que quería decir con esto, pero se me ha ido por completo. Hay un punto, sobre todo con ser madre, que es que nadie quiere traer vida a este mundo a sufrir. Y la cuestión está en que el simple hecho de estar vivo tiene de por sí un contenido muy alto de dolor, ¿no?
no me acuerdo de quién hablaba de que se sufre lo mismo evitando el dolor que sintiendo el dolor, ¿no? Muchas veces cuando estoy constantemente evitando esa cosa que me perturba, que me está haciendo un problema, ya está haciendo un sufrimiento, ¿no? Pues venga, pues voy a no pensar en esto, fumo, bebo, salgo, hago esto, y el sufrimiento es el mismo. Entonces, claro, hay una parte, ¿no? En cómo uno tiene que aceptar que ya no es solo el sufrimiento es suyo, sino también al que lo quiere compartir y cómo se quiere relacionar con eso, ¿no? Entonces, esa parte que tú estás diciendo está súper chula porque es como, bueno, esto es la vida. Claro. Va a venir, me va a dar un palo y ahí estaré, ¿no? Para darle un abrazo y decirle, bueno, ¿qué hacemos ahora? Corremos al hospital. Pero bueno. Y bueno, yo entiendo que es verdad que las emociones van cambiando, ¿vale? Como la vida misma, como tu hijo, tu hija, tú misma, la medicación, todo va cambiando, es verdad. Y vamos pasando, ¿no? Por muchos tipos de emociones, esa sobreprotección luego. Cuando tú ya te das cuenta, no quieres que sea tanta y intentas rectificar, como decía Mae, tienes que hacer una labor ahí como madre también de no querer siempre pues estar encima, ¿no? Y dices, bueno, lo que ha de ser será, y ya está ahí. Y aprendes a vivir con ello. Es que es así. Pero también os quiero decir que es muy importante ese rol que comentábamos antes de cuidadora y madre, que en la mayoría de casos es que seguimos siendo nosotras las que nos ocupamos más, ¿no? Es verdad que ya hay se ve una evolución en los padres, ¿no? En algunos padres que quieren ahí también poner su granito de arena, como digo yo, con esa coeducación, esa corresponsabilidad. Pero, ¿qué opináis? ¿Queda camino por recorrer en esto o qué? ¿Qué decís? Es que eso ayudaría también a no ser, a lo mejor, tener tanto sentimiento de culpa, ni ser tan, ¿no? Sobreprotectoras. ¿Qué opináis vosotras? Las que tengáis hijos, ¿no? Yo puedo, como mi caso es en este caso diferente, los años que yo tengo, que son unos cuantos, cuando a mis padres les dijeron que yo tenía el problema de coagulación, no sabían cómo cogerme, los pobres, no sabían nada, ellos no tenían, nunca habían oído de nada. Y os estoy hablando de, yo tengo 47 años y con 4 años les dijeron, vuestra hija tiene un problema de coagulación y entre algodones, ¿no? Los dos estuvieron ahí, o sea, los dos estuvieron, están y lo que me duren, espero que mucho tiempo, estarán, ¿no? Y siempre yo he podido contar con el apoyo de los, o sea, de los dos. Los dos lo han sufrido muchísimo, con mucho miedo. Hablo como hija no de unos padres que tuvieran algo y sabían, no, de desconocimiento total, dijeron, vuestra hija le ha pasado esto. Y han pasado mucho miedo, mucho miedo. Y esa fecha de hoy, que cualquier cosa que cuando les llamo, la llamada diaria, hola mami, papi, ¿qué hacéis? No sé qué, ¿cómo me nota mi madre la voz? O mi padre, saben que ya estoy mal, ya se les cambia a ellos no estás bien, ¿verdad? Entonces intentas, no hay. Es como es como que no les quiero dar la culpa, no les voy a decir nada porque me siento culpable por pasarme esto. Entonces, como si fuera el lado contrario, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que ellos, Para que no se en exceso, para que ¿no? no se Digamos. preocupen, ellos se sienten culpables de por qué si nosotros no tenemos nada, lo que sea por pum, te tocó, pito, pito, gorgorito, te tocó, y se sienten culpables porque esa fecha de hoy, que ellos no entienden el motivo de por qué. Pues ya digo, los años que tengo, yo por todo lo que he pasado, cuando no había medicación, cuando la ha habido, cuando ya ha llegado tarde la medicación y todo. Entonces ellos sí se sienten culpables, sobre todo cuando me ven muy mal, y dicen, madre mía, Claro, es normal. lo podíamos haber evitado. Y pues es que vosotros no sabíais de nada, es que no teníais conocimiento de que fuera a pasarnos esto. Y los dos han estado ahí. Yo
en mi caso, siempre digo lo mismo, en mi caso yo me he apoyado de los dos al 50%. Por motivos, yo vivo en un pueblo y tenía que desplazarme, son 5 kilómetros a Valladolid, mi madre no conducía, pero era mi padre el que nos llevaba a pinchar, venga, que estás sangrando, a pincharte, no sé qué. Pero siempre el apoyo de lo de mamá está ahí, está mamá ahí, pues tendría que cambiar un poco, ya como tiene que ser todo 50-50 y todo, pero nos seguimos apoyando yo creo que en las madres. Pasa algo y llamas a mamá corriendo. Hablo a nivel general y de todo, ¿eh? Luego hay muchas excepciones en familias y luego... Pero nos seguimos apoyando siempre, no sé, como que mamá es mamá. Claro. No sé cómo explicarlo. Y yo hacia mi hija esa sobreprotección que no tiene nada, que es lo que os comentaba antes, mi marido a veces, Laura, no te pases porque no lo podemos hacer bien y está sana, que no eres tú. Entonces, la mamá es como más protectora, más todo. El papá tenía que poner, yo que sé, un poquito más. Si hay algún hombre que está escuchando por ahí, a lo mejor dice, pues sí, pues no, no sé, es que no lo sé. Pero A que ver, siempre es la mamá, siempre es la mamá, pero sí tenía que haber un poquito más de equiparidad, de que fuéramos, que tiráramos un poco más sí. de los padres o no sé, ya, pero no sabemos, yo no sé si es por miedo, por culpa o por el feeling, no lo sé, no lo sé. Yo veo que también es una cuestión de cada familia y en general también cultural, ¿eh? Porque hay culturas en las que se sigue delegando totalmente en la mujer toda la esfera reproductiva, rol de género, y la esfera productiva es el papá, como aquí antiguamente hace 40 años. Quiero deciros que eso también influye, ¿no? En dónde estás, la época y la cultura. Pero es verdad que ya hay familias que vemos que el papi se está implicando, no sé si a la misma altura que la mami, pero se van implicando poco a poco, porque esto es una labor que cuesta, ¿eh? Lo sabéis. Cuesta mucho porque yo tengo Lo gente sabéis. de mi alrededor dentro del gremio, Sí. viva la sangre y la coagulopatía, y es 100% ellas, o sea, Exacto. ellas, no sé el motivo, no lo sé, le Sí, sí, desconozco sí. y no voy a preguntar, pero son ellas, y muchas Mm, veces se quejan de, joder, es que podía hacer un poco algo, ¿sabes? Entonces claro. Y el eso no papá, ayuda a lo que decíamos antes, no ayuda a que te sientas mejor, a que te sientas menos culpable, menos, ¿vale? Menos sobreprotectora también a veces. Y con esto responderíamos a la siguiente pregunta, ¿no? De si eres la cuidadora principal. La mayoría hemos contestado que sí y un 25% que no, ¿vale? Entonces, pues nada, si queréis comentar vosotros un poco, es lo que estábamos diciendo ahora. O sea, si queréis añadir algo nuevo. Sí, bueno, aquí un poco sería ese planteamiento, ¿no? De soy la cuidadora principal, pero ¿por qué? ¿Porque lo elijo yo o porque no me queda otra o por qué, ¿no? Esa sería un poco... ¿Te hubiera gustado no ser la cuidadora principal? Ujú. Porque a veces no te queda otra. No hablamos de que haya un porcentaje mayor del hombre, sino no haber sido la cuidadora principal. Hombre, desde luego, bueno, en mi caso, Bueno, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido, ¿no? No, claro, Mm. yo en mi caso, a día de hoy, ¿no? Hombre. para mí eso, ser cuidador. Susana, Susana, te oímos. Sí, sí. Susana. En mi caso, bueno, yo soy la persona que tiene la coagulopatía bueno, hace poco, yo tengo una coagulopatía plaquetaria. Hace poco le hicieron una analítica a mi hijo para ver si le hacían las pruebas, para ver si tenía lo mismo que yo, y la implicación fue solo mía, ¿no? Ha salido una cosa un poco rara, que es que ahora él tiene hemofilia A muy leve. En teoría, yo igual lo tengo también, pero en mi caso parece que no ha salido, ¿no? La culpa, el momento culpa ha sido tremendo, tremendo para mí. Por parte de su padre, pues la sensación es la de negación. Le parece que yo exagero, que no hace falta mirarlo, que para qué si él está normal, quiero saber algo más, ¿no? Es un poco, son diferentes formas de actuar. Y en el caso como Laura, ¿no? Mis padres, por ejemplo, a mí me han diagnosticado no hace muchos años, tengo también 47,
Y en mi caso, mis padres, que los dos han sido profesionales, bueno, pues uno es catedrático, ha sido en la Universidad de Valladolid, el otro ha estado en la administración pública y ninguno de los dos ha querido hacerse la prueba para ver si ellos han sido portadores o no. Ellos prefieren vivir sin esa culpa, ¿no? Saben que está Claro. ahí Y no y miran eso, eso. esa falta de Ya. asunción de culpa que yo tengo muy interiorizada, ¿no? Yo veo que a mi hijo le ha salido, pues eso, ¿no? Ahora esa hemofilia que puede ser o no, que es muy leve, yo tengo una carga tremenda, ¿no? Porque quizás soy Claro. así. Yo creo que va más en la persona que en el género, ¿no? Porque entiendo que a pesar de que hay hombres que sí que en el fondo tienen culpa, a lo mejor lo exteriorizan de otra manera, participan de otra manera o delegan, ¿no? Pero creo que en el fondo ellos sí que tienen un sentimiento. En mi caso, ya os digo que nadie ha querido saberlo, no vaya a ser que tengan que plantearse que ha podido venir de ellos, ¿no? Claro. Y Ya. sí, ha sido una actitud muy egoísta. Ya, Y eso a ti ya. te deja más culpa, ¿no? Porque si por lo menos alguno de ellos fuera portador, parece que te sientas acompañado, ¿no? Estás diluido. Sí, o no sé, ¿no? Yo que colaboro en todos los estudios que hay, me apunto, ¿no? Es como, ¿quieres Tú al revés, participar? tú al Sí. contrario. Ahora me lo pienso un poco más, ¿sabéis Sí. por qué? Porque No una te de las apuntes cosas que me tanto. genera culpa de lo tonta que he sido con esta enfermedad es querer visibilizar la enfermedad y contar la enfermedad, ¿no? No tengo ningún complejo, pero hay gente que oculta estas cosas, no lo sé, hasta para poder tener un seguro médico, ¿no? Entonces, sí que me culpo de esa forma de ser, además, de querer compartir, de que esto puede mejorar con la ayuda de todos, ¿no? Es un poco una culpa general personal, pienso que más que eso, ¿no? Que creo que los hombres también sienten esa parte de culpa seguramente, aunque deleguen, ¿no? Sí, esa es Sí, mi vamos, reflexión. que en tu opinión dirías que es más una cuestión de cada persona, ¿no? Como has dicho, me queda Sí. esa frase. Mm. Sí, es interesante. Recuerdo esto que has comentado, que lo comentamos ya en el encuentro este último de Madrid, ¿os acordáis? De que es verdad de que hay padres que no han querido hacerse las pruebas o no han querido seguir haciendo el estudio a los hijos porque no quieren indagar, no quieren saber la verdad. Y bueno, es respetable, aunque nos cueste aceptarlo, ¿no? Porque es Sí, así, sí, sí, es así. pero es así lo que, bueno, te Ujú. Eso entiendo. puede ser por miedo, porque Claro, tienen miedo, porque no claro, quieren afrontar a que, o sea, no, yo creo que sí, se cagan, perdón la expresión, de ostras, como salga que tienen, que tenemos algo y que lo podemos y que lo vamos a transmitir. Eso es pánico, eso es miedo a no quiero. Si me pasa algo, que me pase, pero no quiero saberlo. Sí, sí, sí. Eso no ha sido, yo no lo he vivido ni en mi familia, pero conozco casos muy cercanos que se niegan porque no quieren saberlo, quieren vivir en la ignorancia pura y dura, por miedo a que si lo tienen, hostia, que me va a pasar lo mismo que a esta, o lo mismo que a este, que voy a sangrar, que voy a cojear, que me voy a quedar con un codo más. Es ese miedo, es miedo. ya, te miedo. paraliza. Sí, Cuando la sí, información es poder. O sea, al mm, final, Eso es. sí. pero Sí, bueno, pero el sufrimiento no gusta. ya, ya. Claro, El que sabe es el que no ve, ¿no? El que Claro. claro. Ojos entiende. que no ven, ¿no? Como se suele decir, no, ahí no hay sufrimiento, como no lo sé, pues no sé. Claro, Claro, claro. por los que lo tenemos y lo sabemos, lo sufrimos también, por todo. Ujú. Ay, madre. Mm. Vale. Y ya un poco por ir acabando, hay dos preguntas que están muy relacionadas. Una es sobre el cuidado de los hijos, si tenemos más cansancio físico o mental o ambos, ¿no? 12 hemos respondido y bueno, pues Sobre todo las respuestas iban en el sentido de sí, físico, sí, mental, antes, cuando mis hijos eran claro, más pequeños, ¿no? fatal. Entonces, sobre todo con esta pregunta me gustaría, ¿no? Como dejar a vosotras, como madres, contar cómo ha sido el proceso, ¿no? De cuando son más pequeños, conforme han ido creciendo y han tenido independencia.
y cómo eso ha ido permitiendo a vosotros tener más o menos cansancio. Mi hipótesis es que menos. Y también si hay una correlación, ¿no? En vuestra experiencia con la sobreprotección, ¿no? Si tengo más miedo, tengo más cansancio físico, tengo más cansancio mental, y si en algún momento en el cual he sido capaz de ir soltando eso, de repente he sentido hasta como, ¿no? Un alivio. No sé si, por ejemplo, Karen. A ver, yo tuve un proceso largo de tratamiento, muy largo. Nosotros llegamos aquí a España con Fran con 4 años en silla de ruedas sin andar, porque en Argentina no teníamos tratamiento. Y fue un proceso largo, muy largo, porque no le bajaban los inhibidores, de hecho sigue con inhibidor. Y pasamos por muchos tratamientos. Es cierto que hay que tener una actitud muy positiva. Y que en mi caso yo tuve el apoyo de su padre al 100% en todo. Entonces, cuando el peso es compartido, creo que el cansancio es menor. Nosotros nos abocamos al 100%, los dos con él, y estábamos los dos para todo. O sea, los dos en el hospital, los 6 o 7 años que duró el tratamiento. Y creo que el cansancio mental, en mi caso, no se va nunca, pero no por pensar en mis hijos con una patología hemofílica, sino en general tengo 3, tengo Milagros que es portadora y tengo 2 hijos con hemofilia, pero Milagros no es portadora sintomática, es como yo, somos las 2 asintomáticas. Pero el hecho ya de ser madre, yo creo que el cansancio mental es más por el hecho de la responsabilidad de ser madre que de tener un niño con el problema. El cansancio físico, yo retrotrayéndome a los años de hospitalización, recuerdo que he pasado 30 o 45 días ingresada con Fran y con Enzo en una habitación de 2x2, sin dormir. Y claro, ahora lo pienso y digo, ostras, que tendría que haber estado muy cansada. Sí. Pero claro, es como que creo que eso en mi caso se olvida, o lo olvidé, y es algo que, no sé, que como que saca fuerzas de donde sea. Sí, que te salen las fuerzas Que naturales. no es una fuerza mental, es una fuerza del cuerpo. El cuerpo quiere hacer eso y está ahí. Sí, y es como que uno va evolucionando y va viendo que, no sé, que las cosas van a mejor, porque la medicación va mejor, y que aparte, como decían Carnit sobre la información, que la información es poder, eso es una frase que a mí me encanta, porque creo que desde que yo empecé a investigar, bueno, yo en el momento que me enteré que mi nene tenía esa enfermedad, lo primero que hice fue empezar a investigar, a ir a centros de medicina, a contactarme con la asociación, a informarme, a todos los sitios donde iba comentaba sobre la enfermedad, porque el tema de que sepan cómo tratarlo, de si se cae, si se lastima, si tiene cualquier cosa, yo creo que eso es sumamente importante y jamás voy a dejar de repetirlo ni de contarlo a quien sea. Porque creo que cuanto más lo sepamos, eso también quita miedo. Claro. Y quita inquietudes. No sé, a mí me pasó hace un par de años una mamá que entró nueva aquí a la asociación y me empezó a escribir por privado porque el nene se había torcido el pie y no sabía qué hacer. Eso ya, se llegó como que se nubló, se le puso la mente en blanco y no sabía qué hacer. Y claro, al poder contactar y decir, no te preocupes, si la pones en alto, le pones el hielo, le pones la medicación, y el tener esa información que quizás esa persona en ese momento no la tenía, yo creo que te da tranquilidad y te quita miedos. Sí. Entonces... Tener un referente, ¿no? Ver a alguien que ya ha pasado por ello o que está en ello. Claro, y el tema del cansancio, no sé, yo creo que no... O sea, no es como acumulativo, es como que uno se va olvidando. Sí, yo creo que se nos olvida rápidamente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es mi caso, no sé. Sí. Yo pienso que no sabría distinguir mucho si he tenido más cansancio físico o mental, porque yo creo que están tan unidos. Es verdad que cuando son pequeños
tienes mucho cansancio físico, ¿vale? Porque a veces no descansas, estás siempre pendiente de él, en este caso. Pero luego a medida que ya, digamos, vas conociendo la enfermedad, porque en nuestro caso también era nuevo, era todo sorpresa, pero no lo oculté en ningún momento, yo como Susana. Enseguida, claro, te preguntaban, ¿por qué en el parque, no? Cuando íbamos, ¿por qué lleva tu hijo el casco, rodilleras? A mí no me importaba decirlo, pero es verdad que llega un momento en que te cansas de decirlo a todo el mundo, pero no por eso lo ocultas. Es decir, no pienso como antiguamente que tenga que ser un tema que tienes que ocultar, tema tabú. No, para nada. Es decir, que yo creo que hay que darle visibilidad para normalizar la situación, ¿vale? Eso es así. Entonces, más cansancio físico o mental, no sabría deciros. Yo creo que van tan unidos a la par que no sabría decir cuál es más. O sea, pero cansancio sí. A medida que se van haciendo mayores, obviamente ya no, como decía antes, pero la responsabilidad siempre está ahí, eso por descontado. Y más cuando, bueno, se van haciendo adolescentes que aún no tienen la cabeza del todo, no, pues es como digo yo, muy amueblada, pero bueno, ya se van haciendo mayores y afortunadamente son más, un poquito más, pues eso, maduros, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, nos quedaría comentar. Cerrar con la última pregunta. Sí, la última pregunta, chicas, la del lenguaje, ¿vale? Sabemos que no el lenguaje en sí, sino el uso que le damos a las palabras nos afecta también a nivel emocional. ¿Qué pensáis? Porque aquí ha habido de todo, pero la mayoría, excepto dos respuestas que piensan que no nos afecta demasiado, la mayoría hemos coincidido en que sí, que nos afectan. Yo diría que el uso del lenguaje limita. Se ha comentado, además lo habéis visto cuando hemos hecho los encuentros de FEDEMO, de mujeres en Madrid, que la palabra portadora ya mismo, eso nos limitaba, ¿no? El etiquetarte, el ponerte portadora de hemofilia, portadora de von Willebrand, lo que sea. Ya la misma palabra te da una connotación negativa, ¿no? Digamos, de que ya te están como limitando, ¿no? De que has transmitido tú la enfermedad, eres tú la culpable y eso lo que nos conlleva, ¿no? De sentirnos culpables, de sentirnos mal, de no ser justos o justas ni con nosotras mismas. Porque, por un lado, es una enfermedad que sabéis que transmiten también los padres, no solo nosotras. Entonces, a ellos no se les dice portador, ¿verdad? Es más, una mujer portadora sintomática, ya lo hemos visto en los encuentros, se dice que ahora más bien se tiene que hablar de persona con hemofilia leve, ¿vale? Que tiene una enfermedad, una coagulopatía leve. Al igual que, por ejemplo, un hombre que tiene lo mismo, hemofilia leve, los síntomas son muy similares a los de una portadora sintomática, ¿vale? Eso es así. Y por eso hablábamos de que es mejor pues, ir cambiando ya esa terminología, esas palabras, y simplemente decir que tenemos una coagulopatía. Chimpún, ¿no? ¿Qué opináis? ¿No? La mayoría, ¿qué queréis? ¿Habéis contestado esa pregunta todas? Las que estáis aquí. Que cuesta mucho que el Cuesta. cambiar Cuesta el cambiar, lenguaje cuesta cambiar. y tal y como ha hablado también antes Susana, depende también de la comunidad autónoma en la que vivas, en donde estés y todo eso, ¿vale? Ujú. A fecha de hoy, el 2024, que yo llamé a mi hospital para hablar con mi hematóloga y el hematólogo que tiene al lado diga, mira, hola, soy Laura, me llamo para pedir medicación o lo que sea. Me dice, sí, tú eres la... Y solo le falta hacer así con los dedos y le hablo por teléfono. Sí, tú eres la que, digo, sí, la del déficit factor 7. Dice, eso a mí no me cuadra a mí. Eso de que tienes una coagulopatía, déficit, eso a mí no me cuadra. Estamos en el 2024 y está codo con codo en coagulación en el río Ortega. O sea, esto que no sé si ya lo dije el año pasado, porque yo llevo 2 encuentros sin ir al encuentro de mujeres por motivos personales, pero eso yo ya no sé, yo ya lo he hablado con mi hematóloga, digo, ¿en serio que tengo que luchar contra este hombre que me diga, pues que soy una mujer con una coagulación?
una mujer con una coagulopatía. O sea, ya no es que le dijéramos que no existe una mujer, que las mujeres no pueden ser hemofílicas, ni pueden tener un déficit, ni nada, eso ya no. Que no le cuadra, que eso no, que no le viene bien. Y viene de Madrid y está en Valladolid. Pues no sé, yo creo que mucho lenguaje tiene que cambiar y más conocimiento. Pero que ni siquiera una coagulopatía haya personas que tampoco lo ven bien, porque me ha llegado a mí, me ha llamado a llamar que yo era portadora. Digo, hombre, puedo portar, Claro, es puedo que la portar, misma palabra, puedo portar otra cosa, digo, pero portadora es de lo único que puedo decirme, mira, pues no lo he portado, ni lo soy, ni lo he portado. claro, Pero el lenguaje sí, el lenguaje más nos afecta, ¿verdad? Nos influye mucho, muchísimo, mucho. muchísimo, muchísimo. Por eso Y yo, ser portador, claro, es traer. Y si te dicen traes una enfermedad, ¿cómo te vas a sentir? Ya te etiquetan de por vida. Es verdad, somos animales de costumbre, yo siempre he oído esto y es así. Cuesta mucho ir cambiando, ¿no? Las mentalidades, todo, ¿no? Nos cuesta mucho ir cambiando porque nos acostumbramos, ¿no? Es difícil pues que las personas vayan cambiando a lo mejor ese vocabulario, pero hay que ir perseverando, hay que seguir recordándolo, porque si no lo hacemos no nos seguirán, o sea, no nos visibilizarán, no nos reconocerán también como personas que padecemos estas enfermedades. ¿Vale? ¿Queréis aportar algo más ahora para acabar? En el tiempo que queda, que ya estamos, pues eso, acabando. ¿Alguien quiere comentar algo? O preguntarles aquí a Mae, a Alejandro, a la que están aquí. ¿Queréis preguntar algo? yo daros las gracias por estos encuentros y sobre todo con la salud mental, porque es como con la que lucho yo últimamente. Yo voy a la psicóloga, evidentemente, no puedo fallar, no puedo, o sea, no, es más que psicóloga, la quiero más que una amiga, o sea, para mí es necesario, o sea, igual que el Claro. ducharse diariamente y tal, yo necesito mi desahogo de semanal, o sea, ya ni siquiera cada 15 días ni mensual, semanal. ¿Algún consejo, para el miedo, para la culpa, para en la altura a la que estamos ya no lo sé, un poco así un Laura, deseo para el 2025 sobre este tema. un deseo para, ¡uf! Me has pillado. Uno solo, No lo tenía uno preparado. grande, muchos, ¿no? Uy, deseo. Que llegue la Navidad, salud, no nos ha tocado la lotería, salud, ¡uf! Pues salud, pero eso queda, no lo sé, no puedo, no es ahora mismo un deseo, no. Pero sí un consejo me gustaría recibir y le recibo de mi psicóloga, vamos, geniales. Pero alguna cosilla más, no sé, algo de, pues, haz esto o inténtalo, porque de verdad que lo intento, pero o es la época o está siendo una temporada, en mi caso, bastante jorobada. ¿A qué te refieres con que le intenta? ¿Con el tema del miedo? Pues eso, de intentar todo lo que venga, mujer, pues te ha pasado, tienes esto y sabes que tienes que lidiar con ello y ya está, venga, aceptarla. Lo que os comentaba al principio, que pensaba que yo lo tenía interiorizado, que lo tenía aceptado y todo, pero he visto que no. Y en lugar de intentar yo personalmente, que pongo muchos medios, de verdad que les pongo, pero siempre acabo cuando voy para la cama con el joder, qué asco de enfermedad. Entonces, pues no sé, un consejo, algo, pues intenta esto, Laura, prueba, yo qué sé, he meditado, ya no sé si meditar, que no me vaya al Tíbet a meditar con el Dalai Lama, ya no sé, Has probado muchas cosas ya, ¿no? prueba muchas cosas, muchos desahogos, muchas horas de llanto, entonces, Y no sientes sé, que estás en el mismo sitio, que no avanzas. sí, porque yo nada, vamos, yo no veo que no avance. Personalmente, yo veo que no. Igual mi entorno cree que sí, que meta, no sé qué, pero no. Que no Y avanzas tener, emocionalmente. perdón, Que no avanzas emocionalmente. emocionalmente no. No.
No, y tengo una coraza hecha de me levanto y ay, que siempre estás con la sonrisa y tal, pero esa sonrisa es, vamos, ni la de Maléfica o la del diablo. No, y no me puedo sentir así todos los días. Todos los días. Entonces, pues no sé, un consejo, Bueno, algo que le haya servido a alguien que esté en el grupo, no sé, algo. bueno, Laura, pues yo te diría que cada persona es individual, cada situación es única. Y bueno, lo primero, como tú bien has dicho, sería esa aceptación, intentar esa aceptación. Y luego también sería como poner un poco de autocompasión contigo también, pero no en el sentido de que te des pena a ti misma, ¿no? Sino de, es que tengo derecho a no estar bien, es que no me encuentro bien. ¿Cómo vas a poner una buena cara si uno no está bien? ¿No? Entonces sería un poco el reconocerte que no te puedes encontrar bien. Cuando uno físicamente no se encuentra bien, es que emocionalmente la cara es el espejo del alma. Y esto es así. Entonces sería un poco tu trabajo, yo lo vería en ese sentido, en aceptar primero, Sentir. en sentir, en reconocerte, ¿no? En tu lucha, porque tú misma también lo estás diciendo, es que pongo todo de mi parte, es que, ¿no? O sea que, bueno, un poco de amor propio también. Ay, tengo que buscarle. A mí, Puedes ir a buscarle. con el tema de la compasión que está comentando Mae, conforme nos vamos haciendo adultos parece que es más complicado, ¿no? El sentir compasión por uno mismo, porque uno deja de ser un niño, ¿no? Y parece que ya tiene que saber lo que hace, que ya va teniendo una edad, que ya no se puede permitir uno fallar en la misma cosa o me siento otra vez así, ¿no? A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de, mm, de cuando siento una emoción muy fuerte, imaginármela como si la estuviera sintiendo mi versión de 5, 6, 7 años. ¿Qué le diría yo a esa niña de 7 años que está muy triste, que no sabe qué hacer ya, que tiene miedo por lo que pasará, ¿no? Y porque muchas veces sin darnos cuenta, lo que aprendimos que nos dijeron en esa situación es lo que nos repetimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué diálogo tengo yo con esa parte de mí que se siente vulnerable? ¿Cómo me peleo con ello? ¿Cómo me cuesta? Entonces la compasión tiene que ver un poco con, ¿no? con imaginarte una parte tierna de esto es lo que me ha tocado, no sé hacerlo de otra manera, a lo mejor sabré en otro momento, ¿no? Y esto como que ayuda un poco a entrar en ello. Y hay un libro muy chulo que se llama La trampa de la felicidad. Lo voy a escribir. Anotamos. Yo también. Que va sobre una terapia que se llama aceptación y compromiso. Y bueno, un libro de psicología y no es específicamente para un psicólogo, lo puede leer cualquier persona y tiene un puntito de esto hay un capítulo, te dice que haga ciertos ejercicios, los deja una semana el libro, vuelve. Bueno. Sí, Vale. sería un poco como eso que te dice Alejandro, ¿no? Como abrazar a esa niña que tienes ahí, esa parte, ¿no? Vulnerable. Cuando uno se encuentra mal es como su parte niña, ¿no? Que necesita ser abrazada. O sea, que conectemos con nosotras mismas, chicas. No olvidemos que tenemos esa niña interior también ahí, en algún Sigue haciendo sitio, terapia. escondida, pero que está. A veces cuesta que salga, pero está. Pues Laura, yo estoy leyendo uno que se llama Si lo crees, lo creas, que es positivismo a tope. O sea, Sí. cuando
De hecho, me empecé a leer 2 porque dije, esto tan positivo me abruma. Dije, necesito compensar. Sí. Ese está brutal. Positivismo. Positivismo. No, si lo crees, lo creas. Ah, perdón, si lo Ese me crees. suena un montón. Pero Me ese suena es... muchísimo. Pues lo leeré. Me suena a mí Podés esto. estar en lo más bajo que te lees 2 páginas y está pum para arriba. Con subido, vale. Ese me lo Pues próximo. Es una copa de vino que deja ya perfecta, ¿no? Pues, Un blanco dulce. ¿alguna cosa más, chicas? ¿Queréis comentar algo más? No, ahí va. Un placer. Ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero bueno, hemos estado encantados, ¿verdad? Aquí hoy con Se nos ha vosotras. hecho corto, sí. Se nos ha hecho corto, se nos Hay ha que pasado repetir. volando. Sí. Ya pensaremos en otra segunda parte. Y bueno, muchas gracias de verdad por estar. Y a las que no están con la cámara, pero también damos las gracias igualmente. Si están por ahí Beatriz de Fedemo, Lourdes de Sobi, todas las que estáis por ahí. Y lo dicho, cuidaros, ¿vale? Nos tenemos que cuidar, no os olvidéis. ¿Vale? Un besito a todas. Muchas gracias. Ánimo, Laura. Gracias, Susana. Chao. Tan guay. Sí.